Perfecto, muchas gracias. Y nos vamos a meter en una cuestión política que para nada es menor, Maxi Sardi. No. Hay una advertencia a La Libertad Avanza por la falta de boletas. ¿Las que mandaron no alcanzan para cubrir todas las mesas? Exactamente, eso es lo que reclama la justicia electoral, que le advierte que las boletas, que además después son derivadas justamente a Correo Argentino, que es el que hace justamente la distribución en los distintos colegios, no alcanzan para cubrir la cantidad que se le requiere mínima, ¿no? Digo, la cantidad mínima que se le requiere es de 300 fajos de 350 boletas por mesa, más los refuerzos que deben ir a cada colegio. Digamos, el fiscal general siempre tiene boletas en su poder por si se rompieron, desaparecieron y demás. Claro. Exactamente, para poder saldar las que faltan. La cuenta da por encima de los 13 millones y pico de boletas que deben presentar, que te digo que de alguna manera saldarían la mitad del padrón o menos en función de la expectativa. Digo, eso es lo mínimo que tiene que presentar, y le marcan que se le han girado justamente los fondos, más de 258 millones de pesos para la impresión justamente de esas boletas. Tiene tiempo todavía esta semana para hacer el refuerzo, pero digo, contrarreloj obviamente si hace falta volver a imprimir. Para mí un error, ¿no? Justamente de un partido que además está bandorándose, o al menos un sector de ellos, en la posibilidad de que haya, digo, pequeñas dudas, digo, justamente en lo que tiene que ver con el escrutinio. Fundamental aquí el refuerzo en lo que tiene que ver con fiscales. Algunos de ellos serían aportados por Juntos por el Cambio, o al menos por un sector, en esa alianza que tiene justamente Javier Milei con Macri y con Patricia Bullrich. Pero digo, fundamental que en este tiempo, de aquí al cierre, tienen que regularizarlo. Exactamente. Claro, pues si no, por más que fiscalices, si no hay boletas, ¿cómo votás? Así que no, realmente me parece una cuestión operativa que ha fallado. Aquí el jueves para presentarlo. Bien. Están advertidos. Obviamente, no sé si faltaron, si alguien se olvidó, si la misma imprenta le falló y se terminó demorando, pero bueno, obviamente deben hacerlo. Perfecto, vamos a estar atentos entonces a que esto esté en orden. Y si les parece, vamos a empezar el repaso por el debate de anoche. La historia empezaba con este Massa inquisidor, ¿no? Qué bárbaro. El ministro de Economía del 140 pide explicaciones. Qué bárbaro. No creí tener vida para por sí o por no. A ver. Javier, por sí o por no te quiero preguntar. Dijiste en el programa de Feynman que vas a eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar Vaca Muerta como dijiste en el programa de Chiche Helblum, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía como planteaste en la carta que le presentaste a la justicia electoral, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar ríos y mares como planteaste en la carta que presentaste a la justicia en tu programa de gobierno, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Bueno, ahí estaba. ¿Qué te pareció el por sí o por no? Por sí o por no, ¿te gustó este esquema de debate planteado por Massa? Bueno, lo cierto es que... No, me tenés que decir sí o no. Sí. Obviamente está más ensayado. Acá hay dos posturas, ¿no? Digo, el propio Javier Milei dice, no quiero tener las cosas muy preparadas, muy ensayadas. Dicen, ¿no? Los propios que se negó justamente al role-playing, que sí hizo, en el caso de Sergio Massa, con el intendente de San Fernando, que es un amigo que lo conoce mucho y que habría actuado de la posición de Javier Milei para tratar de torearlo. Creo que nunca lo terminó de sacar 100% de eje, más allá de algunas pelotas justamente que le entraron justamente a Javier Milei, pero un Massa que todo esto estaba muy ensayado, muy estudiado, y que pudo además controlar. Se percibía fake todo en Massa, ¿no? Digo, en realidad, sí, estaba todo muy armado, era una gran ¿no? puesta en escena, por supuesto, eso es un debate, pero lo de Massa se notaba demasiado coreografiado y hasta un poco antipático esto de dame explicaciones. Eso es lo que yo hablaba ayer a la noche con algunos analistas políticos. Digo, esto de tenerlo muy armado, ¿sirve o no sirve? Por sí o por no. Y ellos me decían, bueno, también puede ser que mucha gente lo perciba como armado, como poco conectado con la realidad, como poco, digamos... No genera empatía, eso seguro. Digamos, eso, digo... Te ponías del lado del más débil en el sentido del que era interrogado y puesto contra las cuerdas. Muchas veces
nosotros nos ponemos del lado del más débil o de que es puesto, como bien lo decís, contra las cuerdas y que quizás ello termine inclinando la balanza. Después también se sabe que mucha gente ve ganador al propio candidato siempre. Sí, sesgo ¿no? de confirmación ahí, ¿no? Totalmente. Bueno, si te parece, vamos a incorporar a la charla a María Castiglione, que es economista. ¿Cómo estás, María? Gracias por este contacto. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, pocas definiciones económicas, pocos cómo en el debate de anoche. Yo te diría que sí, la verdad es que hubo un debate bastante pobre en términos de objetivos, de plan. No sé si era la idea del debate, pero el que tenía ganas de informarse sobre la mirada económica de los candidatos no sacó muchas conclusiones ayer. Me parece que fue, como ustedes comentaban, más un interrogatorio, pero por lo menos del lado de Massa no hubo más que una idea de los objetivos, ¿no? La pregunta es ¿cómo vas a lograr esos objetivos? Y eso la verdad es que no quedó muy claro por parte de Massa. Y Milei dijo básicamente lo mismo que viene diciendo siempre, que es bastante conocido en general, por lo menos por el público que está al lado de la oposición, ¿no? Pero la verdad que no hubo demasiadas definiciones la noche de ayer. Quizá un tema que se abordó un poquitito más en profundidad, y pongo profundidad entre comillas, es el de los subsidios, porque esto de ir Massa recurrentemente al por sí o por no los vas a eliminar, lo obligó a Milei a hacer la cuenta matemática y, bueno, un poco desarticular el número que daba Massa en la campaña del miedo. Vos que seguís los números, ¿cómo viste esto de digamos, contraponer tarifas al 1.500 de Massa, los 350 de Milei, ¿no? ¿Quién dijo la verdad sobre los números? Bueno, creo que Milei trató de explicar un poco el concepto, ¿no? De qué implican, por un lado, los subsidios que se están pagando, ¿no? Que representan parte del costo de lo que no se paga en forma directa con boleto. Y la otra pregunta es cuál es ese costo, que creo que ahí es donde planteó Milei la discusión, ¿no? Lo mismo pasa con las universidades. Digo, si Massa presentó como si las universidades públicas fueran aranceladas, deberían cobrar 270.000 pesos por alumno. Y cuando uno va a las universidades privadas, la mayoría, hay algunas que son más caras que esto, pero la mayoría son mucho más baratas que 270.000 pesos por mes, y muchas tienen fines de lucro, con lo cual es una cuenta que o marca que el Estado es muy ineficiente, si está pensando en términos de la cantidad de alumnos y el gasto público. Creo que ahí no hubo demasiada devolución por parte de Milei, de decir, por más que no la voy a arancelar, el costo que implica para el Estado, la universidad pública por alumnos es muy elevada, quiere decir que ahí hay un problema. Y no se trata de recursos, pero me parece que los tiempos del debate no dan para discusiones tan profundas y son temas bastante complejos. Creo que ahí Milei planteó algo así, ¿no? No es sino, es entender la dinámica. Me parece que quedó claro, pero obviamente tiene que ver con esa campaña del miedo que estuvo instalando Massa, ¿no? En el último tiempo, más que propuestas o correrse de lo que es su gestión económica, es hablar de lo que pasaría si de un día para el otro se sacaran todos los subsidios. Creo que no lo está pensando nadie esto, ¿no? No, claro. Ningún candidato, ni siquiera Milei. No. Pero bueno, creo que apuntó a eso. No sé desde el lugar de un individuo promedio que no está tan en estos temas, de un no economista, ¿qué conclusión sacó? Está muy bien lo que dice María, porque puesto a explicar, a Milei le quedaba corto el tiempo, porque claramente él empezaba a tratar de desgranar. Lo obligaba a los números. consumir sus segundos, Exactamente. Pero sí se llevó el televidente más explicaciones por el lado de Milei que las de Massa. Yo te pregunto a vos justamente porque me quedé con la falta de esas explicaciones, María. ¿Alcanza con una mayor recaudación el año que viene? Porque la respuesta desde el oficialismo es que vamos a tener una mejor cosecha, que va a haber un excedente en las exportaciones de gas y que con eso alcanzaría, ¿no? Digo, la teoría de que si están los dólares, la inflación se frena. Bueno, acá hay una, digamos, primero asignarle los problemas de la inflación a la sequía es totalmente falso. Nuestros vecinos, sobre todo Uruguay, tenía una sequía incluso peor que Argentina y tiene menos inflación que los últimos 20 años. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Obviamente tener sequía impacta en la actividad económica, impacta en las exportaciones. Y de vuelta, cuando hablamos de exportaciones y dólares,
salvo este año, los 2 años anteriores hubo récord de exportaciones en Argentina, tanto por precio como por cantidad en el sector agroindustrial sobre todo, y esos dólares nunca alcanzaron. Pero el problema acá no es exportar más o menos, sino la generación, digamos, cuán atractivo es Argentina para que entre en dólares, y si no se saca el cepo con estas brechas, es imposible que eso ocurra, con lo cual en realidad es un ejemplo que no es válido. Es cierto que el año que viene probablemente haya más exportaciones, hay que ver cuánto termina la cosecha, pero es cierto también que hay muchísimos más dólares que se adeudan, sobre todo lo que es el sector privado, Claro. que el gobierno obligó a reestructurar la deuda y que ha incrementado su deuda con proveedores cerca de 20.000 millones, y algunos dicen a fin de año va a terminar en 25.000 millones de dólares extra, digamos, de lo normal, y para poder seguir importando y teniendo crédito hace falta empezar a cancelar, con lo cual la cuenta tampoco es tan positiva. No, es muy claro. desafiante el año que viene. Me parece que es un facilismo pensar que solamente con la recuperación de la cosecha, si fuera por eso, como digo, los 2 años anteriores de Argentina habrían sido espectaculares y eso no ocurrió. Y respecto de la inflación, esto tiene que ver con la causa, ¿no? Eliminar el déficit fiscal, y se habló poco, y creo que Massa, cuando habló de la cantidad de subsidios y le preguntó a Milei, no explicó cómo va a ser para reducir el déficit fiscal, aunque en el proyecto de presupuesto de ley plantean aumentar impuestos nuevamente, ¿no? Sí, Seguir claro. generándole al sector privado la carga. Y eso cómo cierra con un sector privado que pueda invertir, que pueda crecer. Bueno, me La das verdad el que hay pie que dar muchas exacto dudas. porque Milei hizo un punto sobre el tema de la inversión para el crecimiento. Si te parece, lo compartimos. Y no solo eso, sino que vamos a 15% de déficit fiscal consolidado entre el Banco Central y, digamos, el Estado Nacional. Claro, entonces se chupan todo el ahorro, es imposible invertir, es imposible crecer. Qué magia la suya, Massa. Bueno, un poco el resumen en una línea, ¿no? Qué difícil cuando el tiempo te corre dar una explicación económica consistente. No, pero yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico, sin duda. Me parece que el gran problema de Argentina ha sido una mirada económica, que creo que Massa la tiene de esa manera, que es pensar que el Estado creciendo, aumentando el peso sobre la economía, va a ser mejor asignando los recursos, gastando más. Habló mucho del Estado presente, pero la realidad es que cuando uno contrasta ese enorme gasto en educación que hay en Argentina, es uno de los países de la región que más gasta en educación en términos del tamaño del PBI, y los resultados que tiene, y lo mismo con otros rubros, y el tamaño del Estado global, que es más de 40 puntos del PBI entre nación, provincia y municipios, no vemos una infraestructura de primera calidad, servicio de primera calidad, y lo que sí vemos es una cantidad enorme de impuestos para poder financiar ese gasto público. No solo el gobierno nacional incrementó los impuestos en estos últimos 4 años sobre un nivel ya muy alto, sino también provincias y municipios, y eso igualmente no alcanza y hay déficit fiscal. Entonces, eso genera la deuda que este gobierno, creo que no se habló mucho del endeudamiento, que es una de las típicas caballitos de batalla del kirchnerismo, hablando de la gestión anterior. La realidad es que cuando uno mira los números del Ministerio de Economía, el gobierno que más incrementó la deuda es este gobierno, ¿no? Más de 93.000 millones de dólares, y a eso se le suma todo el financiamiento monetario que termina provocando lo que Milei explicó de déficit cuasi fiscal, que es la carga de intereses que tiene el Banco Central para pagar esas LELIC, que son los instrumentos que usa para sacar parte de los pesos que emite el propio Banco Central para financiar el gasto público. Bueno, de eso nos habló mucho. Entonces me parece que sí, cuando uno mira el sector privado, tenés, ¿por qué no inversión? Porque hay altísima inflación. Eso obviamente genera que ningún país del mundo con alta inflación puede crecer porque es muy difícil planificar, desaparece el crédito. Entonces pensar que uno con subsidio, tasa subsidiada va a generar crédito es a un sector, y la pregunta es a qué sector voy a beneficiar con esto, ¿no? Que ¿Y eso a qué también precio? Es una economía regulada en donde el Estado decide a quién le da un crédito, a quién le da un bono. Por ejemplo, la desigualdad entre los jubilados, ¿no? El jubilado de la mínima se ha visto relativamente menos afectado porque se le dieron un montón de bonos, pero el que tiene un poquito más de la mínima y aportó, hoy está en peor situación que el que cobra la mínima. Por eso achataron la pirámide, claro. Ahora, María, otro de los temas que se habló anoche y tiene que ver con todo esto que estás desarrollando es el tema de las relaciones comerciales con el mundo, específicamente Massa hizo hincapié en Brasil y en China. Si te parece, compartimos este tramo y nos contás cómo lo ves.
Bueno, básicamente lo que decía Massa es que se van a perder 2 millones de puestos de trabajo si no se comercia, por ejemplo, con Brasil, el principal socio comercial de Argentina, y Milei le decía que era una falacia esto de cortar relaciones comerciales porque el comercio es entre privados y el Estado no tiene allí nada que hacer. ¿Nos ayudás a entender quién dijo la verdad? Me parece que ninguno de los dos fue muy claro en este punto. Me parece que Massa apuntó a querer decir que Argentina iba a cortar relaciones con el mundo a nivel comercial y que nos íbamos a quedar sin mercados. Y Milei apuntaba más yo creo, a las relaciones de acuerdos más diplomáticos o políticos. Y son como dos cuestiones que, digamos, se mezcló un poco todo, me parece. Milei apuntó a abrir la economía, ¿no? A abrir el comercio a otros países. Obviamente eso requiere acuerdos comerciales. En ese sentido intervienen los estados. Pero otra cosa es la alianza o cercanía que uno puede tener, por ejemplo, con respecto a lo que tiene que ver con acuerdos digamos, acuerdos o asociaciones más políticas entre países, Sí, ¿no? claro. Entonces creo que se mezcló un poco todo, ninguno fue muy claro. Pero te pregunto, y perdón, me parece María, que lo que apuntaba era sí. si hoy yo soy un empresario argentino, ¿necesito del Estado argentino para poder negociar con una empresa china? O sea, ¿necesito la mediación del Estado argentino, del gobierno argentino? Si no, ¿no llego a comprar o a traer o vender mis productos en China? En la medida que Argentina tenga algún tipo de acuerdo, o acuerdo comercial o acuerdo de aranceles, lo que los estados plantean, Claro. o pueden ayudar, por ejemplo, que están en camino es el acuerdo Unión Europea-Mercosur, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso habilita a nivel estados bajar aranceles, tener preferencias para importar, exportar. Ahí sí, que creo que Milei tampoco lo habló. Cuando él habló de que Argentina debería abrirse al mundo, obviamente eso permite, ¿cómo se hace el instrumento? El único rol del Estado es en ese sentido, Sí, arancelario, o el mayor claro. rol es hacer Sí. acuerdos comerciales. No se habló mucho, la verdad que No. ninguno de los dos habló demasiado de esto, ¿no? Y creo que obviamente nadie está pensando, me parece, y sería ridículo eso, cortar relaciones comerciales con ningún país del mundo. No. Lo No, que bueno, pasa de es que, hecho digo, me parece que el son- punto que hizo Milei sobre las no afinidades políticas de la administración Fernández con la administración Bolsonaro Claro. es un poco plantearlo... Y funcionó igual, Y las funcionó relaciones igual la comerciales. relación comercial, claro. No, por eso me parece que ese bloque ninguno de los dos fue muy claro. Me parece que la gran discusión es si Argentina va a abrirse al mundo y va a poder exportar con mejores preferencias, como tiene Chile, hoy es una de las economías que más acuerdos comerciales tiene, por ejemplo. O sea, que permite a sus empresas poder entrar con menos aranceles, menos trabas. Lo que pasa es que Argentina, y en el contexto del Mercosur, Argentina sobre todo, y en alguna medida ahora Brasil, son los países que menos quieren ir a la apertura, ¿no? A diferencia de Uruguay y Paraguay. Y a través del Mercosur abrirse a otros mercados, que eso permitiría a la mayoría de los exportadores argentinos poder acceder en mejores condiciones. Después obviamente están los privados, que son los que decían dónde exportar. Argentina hoy la verdad que tiene muy diversificadas las exportaciones, más allá de que algunos productos los compra más China, pero la verdad es que hay mucha demanda, sobre todo lo que tiene que ver con agroindustria. Argentina, cuando uno mira la composición de las exportaciones, hay muchísimos a muchos países asiáticos, al norte de África, a Europa, o sea, está súper diversificado, no es solamente exportación a China, eso es, la verdad es que no es así. Bien. De hecho, Argentina con China tiene un enorme déficit comercial, Claro. es el país con el que más déficit tenemos, Claro, ¿no? claro. María, te agradecemos muchísimo el contacto. Gracias por ayudarnos a pasar en limpio las no demasiadas precisiones de los candidatos en el debate, pero bueno, tal vez el debate no es el ámbito para demasiada profundidad en estas cuestiones técnicas. Así que gracias por llenar de contenido los casilleros vacíos. No, de nada. Muy Buen amable. día. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a una breve pausa, pero antes, el Trus Joyero Relojero